Viva Jesús en nuestros corazones. En este destello quiero compartirles la historia de la llegada de los hermanos lasallistas a México, pues ellos llegaron a la Ciudad de México el 2 de diciembre de 1905. El viaje de los hermanos hacia México fue así. Salieron del Havre, en Francia, el 4 de noviembre de 1905. El hermano Alain Charles los despidió en el puerto. El viaje duró 9 días. Felizmente viajaba con ellos un obispo, y así tuvieron misa diaria, con mucho fervor, evidentemente. Llegaron a Nueva York un 13 de noviembre de 1905. ¿Quiénes eran ellos? Hermano Geber, director, hombre de grandes facultades y dotado de gran dinamismo y un entusiasmo que hacía vibrar a todos sus colaboradores. Inició en México en diciembre de 1905 como director de la Escuela Preparatoria San Pedro y San Pablo en Puebla. Hermano Adrien Marie, hermano de entrega total en el servicio educativo, de profundo espíritu de fe, que vivió hasta el martirio, cuando fue fusilado en Zacatecas en 1914. Hermano Amadé François, hermano de inteligencia privilegiada, sobresaliente en ciencias exactas, particularmente en matemáticas y en física. Hermano Antoine Claude, acompañó a los hermanos a México para ayudarles en los trabajos de cocina. Más tarde fue a Cuba. Allá se especializó en la educación de los alumnos más pequeños. Hermano Pedro Celestino, de origen alemán, llegó de Ecuador a Puebla poco antes de que llegaran los 4 hermanos franceses. Su gran saber y su acertada pedagogía causaron fuerte impresión. Llegan a Nueva York y es una gran y grata sorpresa porque también allí 2 hermanos los esperan. El hermano Imier de Jesús, que era visitador en los Estados Unidos. Lo reciben, se van a casa y pasan allí varios días conociendo la obra de los hermanos lasallistas en Nueva York y en sus alrededores. Zarpan hacia La Habana, Cuba. En La Habana habían llegado los hermanos 3 meses antes y los esperaban. Habían llegado en septiembre. Los hermanos se quedan allí unos días conociendo el inicio de la obra lasallista en Cuba. Y por fin toman el barco para venirse a México. El barco se llamaba Vigilance, norteamericano. Llegan a Veracruz. Gran sorpresa tienen allí porque los reciben en el puerto de Veracruz 2 exalumnos franceses que habían estudiado con los hermanos en Bayonne. A nuestros hermanos les dio muchísimo gusto ser recibidos así por esos 2 exalumnos que además habían previsto una misa de acción de gracias por la llegada de los hermanos. El hermano Adrien Marie escribe en su diario: no podíamos haber tenido una mejor recepción que esta que tuvimos con nuestros 2 exalumnos. El 2 de diciembre de 1905 toman el ferrocarril dirigiéndose a la Ciudad de México. ¿Cuál fue su sorpresa al llegar a la estación de ferrocarril y ser recibidos por 30 exalumnos y 2 maestros, todos ellos de colegios lasallistas de Francia? Los maestros habían sido enviados por Monseñor Ibarra y González, arzobispo de Puebla. Al día siguiente, 3 de diciembre, los 3 hermanos se dirigen a la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe. Participan en la misa, rezan fervorosamente, ofrecen a Dios nuestro Señor por intercesión de María Santísima la obra que van a iniciar en México. Consagran toda su acción, todo su esfuerzo a María Santísima, pidiéndole su bendición. Invitados por Monseñor Ramón Ibarra y González, arzobispo de Puebla, que había tanto insistido en la presencia de hermanos de las escuelas cristianas en Puebla, los 4 hermanos franceses se dirigieron a esta ciudad. El hermano Pedro Celestino, que había llegado poco antes de Ecuador, los esperaba. El señor obispo confía a los hermanos 2 escuelas: la escuela preparatoria San Pedro y San Pablo y la escuela San Juan Bautista de la Salle, anexa a la Concordia. Por eso esta escuela se llamará pronto Escuela de la Concordia. Muy poco tiempo después, el 22 de diciembre, llegan otros 12 hermanos para apoyar la obra de Puebla. Todos se alojan en la Casa de la Concordia, pero en enero de 1906 se hacen 2 comunidades, una en la Concordia, otra en la preparatoria de San Pedro y San Pablo. Como dije anteriormente, el hermano Pedro Celestino había llegado anteriormente. Él llegó del Ecuador, donde tuvo como maestro a San Miguel Febres Cordero. Este hermano Pedro se alojó en el arzobispado. Desde allí impartió clases. Se quedó en Puebla hasta 1913. En ese año salió a California, en los Estados Unidos. Pues cómo no agradecer a Dios por esta llegada de los hermanos a México. Ellos comenzaron una obra sumamente fructífera. Llegaron poco a poco más y más hermanos. Abrieron muchas obras hasta que llegó la persecución de 1914, en que todos los hermanos tuvieron que salir de México y pasar la mayoría a los Estados Unidos. Que Dios nuestro Señor siga bendiciendo hoy esta obra lasallista que produce tanto fruto tan positivo. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y que tengan muy feliz día.